no, es que faltas respeto. Es una pregunta nada más. Por ejemplo, ¿cómo lo sentiste con la comunicación acá? Sí, es una, no sé si es problema, pero en todos los aspectos de la vida. Yo creo que el mexicano tiene mucha dificultad a decir que no. Ya. Da más vueltas, ¿no? Y es un punto que yo choco un poquito con mis amigos mexicanos. Si yo no quiero hacer algo, yo voy a decir no quiero ir. Si es una cena, es un baby shower, algo así. Y todos, ¡ah! ¿Cómo no? Pero tampoco vas a ir, pero estás diciendo que sí. Pero yo creo que, en fin, conociéndome un poquito más, la gente gusta eso. Gusta si eres muy, muy directo. Y la otra cosa en el mundo de negocios, los emails. Los correos. Los correos, sí. Siempre la gente anda enojado. Porque, ¿por qué me mandan ese mensaje así, el correo tan directo? Ya tenemos 4 años trabajando juntos. No voy a decir, estimado licenciado, ¿cómo está la familia? Acabo de hablar contigo hace 15 minutos. Entonces, no es que faltas respeto, pero es una pregunta nada más, necesito la respuesta y ya vamos. Entonces, esta todavía es no problema, es una broma ya con mis compañeros, pero ese es un diferencia en la cultura, con los correos especialmente. Órale. Justamente por eso tal vez hace poco vi como un anuncio de inteligencia artificial, como que es una aplicación que integras en tus correos y te hacen los correos más bonitos para que la otra persona no se siente como ofendida, pues. Solo en México. Pero también me ha tocado, por ejemplo, en Alemania sí me ha tocado cuando la gente de marketing luego trabaja con los de tecnología, ¿no? Los techies medio ahí en su mundo, ¿no? Un poco, bueno, autistas, ¿no? Y ya luego la gente de marketing, que es más de humanos y así, ¿no? Y varias veces sí pasó que los de marketing se empezaron a encabronar con los techies, ¿no? Porque dijeron, no, esto no es suficiente, necesitamos esto así, 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 así. Pues ese es yo. Así, ándale. Es que culturalmente tenemos eso también ya un poco. Pero sí está. Pues hoy en día ese es un problema porque el AI está escribiendo el mensaje. La persona ni está leyendo el mensaje y hay uno que está dando una respuesta. Entonces nadie está leyendo a nadie. Esto solo hablando de la IA, ¿no? Exactamente. Nuestros avatars están hablando entre ellos. De hecho, la gente ahorita están haciendo errores en sus correos o sus mensajes para que la persona sabe que es ellos escribiendo el mensaje. No quieren que es perfecto. Y eso es como evites también si tu mensaje va a ir a spam. Claro. Si es tan perfecto, pues el sistema va a pensar que es algo automático. Claro. Pero si hay errores, no. Un truco para llegar a la persona con quien quieres hablar. Sí. Órale. Y, por ejemplo, un estereotipo de Inglaterra es que antes nos lo preguntaron también en el en vivo, que ustedes también comen bastante frijolitos. Nosotros también, los alemanes, la gente no sabe, pero desde que soy chiquito, frijoles. Y aquí en México también. ¿Ustedes comen los baked beans? Baked beans, especialmente de la marca Heinz, que creo que es alemán, ¿no? Sí. Pues Heinz, sí, mi abuelo se llamaba Heinz. En la mañana. Yo me acuerdo que una vez hicimos una excursión. ¡Buah! Y lo mejor fueron los desayunos en la mañana. Nos curábamos la cruda siempre con el bacon, las salchichas. Típico desayuno inglés. Sí, Ajá. Buen desayuno inglés. Bien abundante. Sí, esa es una de las cosas que extraño un poquito. Los baked beans, curiosamente, compré un paquete en Amazon, pero el precio no era como 1,500 pesos, algo así. Cuando en Inglaterra probablemente era 200 pesos, por ahí. Pero comemos con pan tostada, comemos con papa horneada, con todo. ¿Cómo saben los baked beans en comparación con, por ejemplo,
por ejemplo, frijoles, como dicen, refritos, ¿no? Esos son buenos también. También son Sí. buenos. Es muy dulce. Sí, Es más como dulcecito. frijol blanca Sí. en una salsa tomate, pero más dulce. Sí. Ajá. Y pues frijoles aquí yo como más con chile, pues con todo, ¿no? Siento como aquí incluso también muchas veces, salvo que como salsa habanero, mango habanero, ¿no? Pero aquí a muchos mexicanos les choca que no les gusta mucho mezclar lo dulce con lo picante. Hay excepciones, obviamente, pero con lo salado, ¿no? Y ustedes tienen bastante, por ejemplo, la gravy. También está como, para mí es dulcecita. Gravy para mí no es dulce. No sé qué tipo de gravy ha probado, pero Ok. Hay niveles. hay niveles. Ya. Ok. Sí. Pero también en la comida Thai hay mucho dulce. Sí, la con- verdad que sí. con Como picante por la también. leche de coco que usan. La verdad que sí. Y aquí de la comida mexicana, ¿qué más te ha enamorado aquí en la comida? Pues me encanta chilequiles, cheladas, el típico, ¿no? Y me gusta cocinar en casa, pollo con rajas. Me encanta el chile poblano, me encanta, me encanta. Órale. Sí, tiene un sabor muy, muy único. ¿Y cómo lo llevaste con el picante en el comienzo? El picante, habanero todavía puedo comer un poquito, no mucho, Ok. pero mucho más que antes. Durante los años, si no tengo algo poco picante, siento como la comida falta algo. Ok. Pero no quiero ser la típica que llega a Inglaterra con mi salsa. Pero casi estoy en este punto. Sí. ¿Cómo se vería, por ejemplo, has probado la comida fusión? O sea, como a veces nosotros sí lo hemos hecho en una carnita asada, por ejemplo, en Alemania, bueno, había salchichas alemanas, mostaza y así, pero ya luego también hicimos, no sé, una salsa de molcajete, ¿no? Las tortillas. Sí, yo me gusta cocinar cosas de Inglaterra como el shepherd's pie, Ok. o pie de pollo, por ejemplo, porque la gente piensa que la comida de Inglaterra es muy aburrido, que no tiene sabor, y yo No creo es que cierto. sí, no están comiendo en los lugares correctos. Es buena su comida, entonces. Para mí sí. Sí. Nosotros los alemanes hicimos eso, ¿eh? Los ingleses no saben cocinar. Es que estamos... Pues Sí, decimos tenemos lo esa mismo de los rivalidad. alemanes. Ah, sí, ¿verdad? Sí, la verdad. Puro salchicha. Sí, pura salchicha, sin albur. Y hay cosas. Por ejemplo, yo conviví, bueno, también con ingleses, franceses, en mi año de intercambio en la universidad, en el Erasmus. Y los franceses siempre me decían eso de... Es que los alemanes tienen la fama de tener una muy mala comida en Francia. Güey, o sea, pero a ver qué sabes, ¿no? Pero justamente ahora que me dices eso, todos esos platos, no los conozco. Por ejemplo, el pay de pollo, dijiste ahorita. Sí, chicken No, pie, chicken pie, no lo pero conocí está ese. hecho con pollo y gravy adentro. Pero yo hago desde cero. Ya. Entonces, y me gusta, es como un recuerdo de Inglaterra en México y la gente puede probar algo un poco diferente. Entonces, me gusta invitar gente que tal vez no conoce nuestra comida. Hay ingredientes que a veces no puedo encontrar aquí. Una de mis amigas, Charlotte, acaba de ir a Inglaterra Ajá. y yo, por favor, traerme cubos de Oxo, que es como caldo de res o caldo de pollo, pero es muy, muy especial. Sí, 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 sí. Y ¿Y estos también, no los encuentras acá? esta marca no. Ok. O ya. puedes comprar en Amazon para un precio Ya, muy, muy sí, elevado. sí, sí. Ajá. Sí, lo mismo me pasa luego con el pan alemán, no manches. Nunca lo... O sea, si está Rappi, me lo compro así en chinga. Pero el tema fue que ya lo dije a varios alemanes y ahora siempre veo Rappi y nunca está el pinche pan alemán. Otro alemán se lo está comprando todo. Sí, hay como esas ciertas cosas que, buah, son carísimas acá. Muy caro. Ujú. ¿Y qué son los lugares que más te han fascinado aquí en México? En México me encanta Yucatán, los pueblos mágicos.
siempre encuentro algo muy diferente, algo de la cultura maya, junto con la cultura de los españoles también. Para mí, como un estudiante de historia, es muy interesante. Me encanta Chiapas, era increíble ahí. Y ahora que estoy en la Ciudad de México, estoy tratando de explorar un poquito esta zona también. Acabo de regresar de Oaxaca, unas playas preciosas por ahí también. Y todavía no es como muy explotado, ¿no? Es más virgen todavía. Entonces me gusta mucho encontrar lugares así donde puedes hablar con la gente, puedes descubrir diferentes cosas, diferentes partes de la cultura. Estoy fascinado con los alebrijes, por ejemplo. Están padrísimos. Sí, sí. Quiero ir a un workshop en Oaxaca y hacer uno yo, pero creo que las habilidades que necesitas no puedes desarrollar en un momento del otro. Necesitas años yo lo traté y una años. vez y es imposible. Es muy difícil, pero pues compré algunos para la casa al menos. Qué padre. Sí, no, está cañón porque justamente cuando yo fui, bueno, hace fue como 5 años, o sea, fue cortamos la madera, o sea, hicimos todo el proceso, ¿no? Obviamente ponen un poco a secar la madera después, pero para mí fue fascinante porque el dueño del taller tenía ahí a alguien que era el mero bueno luego del mero, como del tronco, pues. Ajá. Como empezó así, pam, 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 como de cortarle partes y es como de mucha paciencia. Y ya sabe uno por qué cuesta lo que cuesta, ¿no? Porque uno a veces podía decir, a ver, ¿cómo va a costar esto, no sé, 2,000 pesos, una pequeñita, chiquita, cosa así, ¿no? Pero es todo artesano, pues. Yo tengo unos en mi casa increíbles, un dragón con su bebé al lado, una iguana, como Pegasus también. Sí. Y no era barato, pero es porque el trabajo es tan preciso que merecen. Sí. Y es algo que voy a tener ahí para mucho tiempo, ¿no? Sí, llama mucho la atención. Y sobre todo de los alebrijes, lo que me encanta es que son como figuras de fantasía, ¿no? Son como combinaciones. Sí, no hay reglas. Exacto, no hay reglas. Que de repente la iguana tiene alas o algo así, ¿no? Sí, claro. O cabeza de perro, no sé qué. O sea, hay cosas re locas, re locas. Y también sucede como en el momento cuando lo están haciendo. Sentí yo, o sea, al ver ese señor, como pum, 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 ¿no? Y yo sentí como que estaba ahí en un flujo, ¿no? En un flow. Es un arte. Pum, pum, pum. Y ya de repente dijo, bueno, le voy a agregar esta ala, esa cabecita. Y ya luego salió, ay, wow. Y este tipo de arte creo que necesitas estar en la naturaleza. No creo que es un arte que va a crecer aquí en una ciudad, por ejemplo, porque ahí en Oaxaca es muy relajado. A veces tengo un poco de celos cuando paso por estos pueblos, porque la vida es más simple, más lento, están con la familia y están haciendo algo que ellos aman y es un estilo de vida diferente. Muy. A las grandes ciudades, ¿no? Sí.